Vamos a tratar ahora un tema sumamente delicado. Es un problema social y es un problema contracultural, por ponerle un título. Aumentan los casos de feminicidio, de violencia intrafamiliar, y es muy tonto suponer de que estas son cuestiones individuales, o sea, personas que tienen algún trastorno. No, hay alguna cuestión colectiva que nos está afectando y vamos a tratar hoy ese tema. Y estamos con profesionales. Estamos con Lourdes Ostertag, es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Federal de Paraná. Ella está en atención psicológica a mujeres en situación de violencia, capacitación en temas de violencia de género en el Ministerio de la Mujer. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Quiero aclarar que ya salí del ministerio y estoy en consultorio privado. En consultorio privado. Sí, ahora, bueno, hace 3 años ya. Dale, gracias por venir, Lourdes. Gracias, Luis. Pablo César Chávez, licenciado en Psicología Clínica, psicoanalista, coordinador del dispensario psicoanalítico Intervalo de Atención de Urgencias Subjetivas, miembro del Ágape Psicoanalítico Paraguayo, entre otras cosas. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo está? ¿Qué tal Fito? ¿Y qué tal Patricia? ¿Qué tal Lourdes? Bueno, gracias por venir un domingo, por tener que abandonar sus casas un domingo a la mañana. Pero bueno, me gustaría empezar, Lourdes, hablando de esto que vemos hoy tan a menudo, sobre todo en los medios, ¿verdad? En realidad es de larga data, o sea, antes no tenía visibilidad, pero cuando uno escucha historias de sus padres o de sus abuelos, es más, había términos hasta folclóricos, por decirlo menos, cuando se hablaba de la violencia intrafamiliar y era el marido que corregía a la esposa. Así mismo. Corregía a los chicos, o sea, la violencia estaba normalizada. Claro. Fíjate vos que la violencia siempre ha sido utilizada como una manera de resolver conflictos y llevando a lo grande, por ejemplo, la guerra, ¿verdad? Tengo un conflicto, te tiroteo, te declaro la guerra para resolver, ¿verdad? Entonces está instalada esta manera de resolver conflictos así tanto en el mundo como también a nivel familiar. Y lastimosamente en vez de resolverlos los agrava, ¿no? Y generalmente la violencia ejercida dentro del ámbito familiar es cultural, por supuesto, es estructural, porque es realmente una sociedad patriarcal que fabrica machistas en serie. Y ustedes me dirán, pero no son todos los hombres. No, todos los hombres pueden ser incluso machistas en mayor o menor medida, diferentes grados de machismo, pero no todos son violentos, ¿verdad? Ahora, todos los hombres violentos son muy machistas. Y esto se aprende, es lo que pasa que es estructural. ¿Por qué? Porque empieza en la casa, digamos, donde el niño llega de la escuela y ve que su mamá está lavando los platos, está ejerciendo todo el deber de cuidado de la casa y de los niños, y el papá está sentado con el tereré o con la tele tomando cerveza, y entonces ya ahí se ve una desigualdad de poder entre la mamá y el papá, ¿verdad? Entonces, si a esto se le suma un padre violento que maltrata verbal o físicamente a la madre y por ende también a los niños, ese niño ya va construyendo dentro suyo esa manera de ser, ¿verdad? Tanto de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, el padre y la madre, como también de que la violencia es un medio válido de resolver conflictos. Esto se va aprendiendo. Entonces, este tipo de hombres no nace, sino que se hace. No estamos hablando, puede tener, como hablaste también de los trastornos y de ser loco, algunos pueden tener algún trastorno asociado, ¿verdad? Una bipolaridad o algo por el estilo, pero no todos, inclusive la mayoría no tienen un trastorno, porque son hombres que son funcionales en otras áreas de su vida. Ellos trabajan, son médicos, ingenieros, abogados, limpiador, electricista, plomero. Entonces ellos ahí no son violentos, con sus amigos juegan fútbol, se van a tomar cerveza. Entonces estamos hablando de hombres que son... entonces uno es violento no donde quiere, sino que donde puede. Por ejemplo, Paraguay no le va a declarar la guerra a Estados Unidos, digo yo. Bueno.
Bueno, algún sector del Partido Colorado sí. Ya le están declarando. Pablo, cuando se habla siempre del fenómeno del machismo, siempre, obviamente, se habla de la víctima inmediata, que es la mujer y que son los niños. Pero el hombre también es víctima del machismo, porque el machismo supone que hay una cantidad de cosas que vos no podés hacer. Es decir, para resolver un conflicto, uno tiene que conversar. La conversación supone ceder en algunas cosas y nosotros estamos como obligados a demostrar el poder, porque si no perdemos virilidad. Y como dice acá la colega Lourdes, el tema también es que la forma en que nosotros nos conformamos como varones, cuando hablamos de cuestión de género, viste que tiene que ver también la cuestión de la masculinidad y la feminidad. Ambos tienen que ver en esa cuestión, ¿verdad? Entonces la forma de conformarse el hombre es como que tiene que andar demostrando a cada momento ante un otro, ante un alguien, cómo nosotros debemos ser hombres y somos hombres. Generalmente a nosotros los varones, los que nos juzgan como varones son otros varones. Claro. ¿Verdad? A diferencia de la sexuación femenina, que es distinta, ¿verdad? Es como que tiene algo que es un poco más, menos control hay ahí en eso, ¿verdad? Tiene más libertad en ciertas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los sentimientos, con la forma, pero también esa es una cuestión cultural, ¿verdad? Como que se va dirigiendo también que solamente las mujeres son las que deben ser inteligentes en la sensibilidad y los varones no. Entonces nosotros no hablamos de eso, no hablamos que nos duelen cosas, no hablamos que nosotros debemos ir al doctor en ciertos momentos, no nos vamos al doctor ni siquiera para el tema de la próstata, mucho menos para consultar con un psicoanalista, un psicólogo. No podemos ser débiles, ¿verdad? O sea, cualquiera de esas cuestiones es una muestra de debilidad y eso en teoría impacta nuestra virilidad ante los otros machos de la jauría. Y sí, y eso generalmente entra en crisis en algún momento, nosotros lo llamamos cuando generalmente en la vida privada se ejerce ese tipo de cosas, ¿verdad? Públicamente uno pues puede tener, porque es siempre para el otro, uno tiene que demostrar, pero en la vida privada, en ese momento en el cual uno debe vivir la vida cotidiana y el uso de los placeres, ¿verdad? Es que generalmente se ejerce también ese poder o se deja ejercer ese poder, ¿verdad? Con respecto a la conformación o demostrar eso que nosotros somos varones y somos mujeres, ¿verdad? Hace rato cuando hablabas del patriarcado, a ver, yo creo que sobre todo el debate en redes sociales que es tan desordenado y visceral, ¿verdad? Se convirtió en estigmas. Si alguien habla de la palabra patriarcado, no, es una feminazi, es la contracara de esta historia, ¿verdad? Y en realidad patriarcado es una definición de cómo se ejerce el poder. O sea, así como hablamos de monarquía o hablamos de democracia, es decir, hablamos de patriarcado porque el modelo social que tenemos es que el poder lo tiene el hombre en la casa. Claro, es la cabeza de la familia. Así mismo, es un sistema que le adjudica al varón todo el poder y todos los privilegios, ¿verdad? Y entonces algunos me preguntan justamente de qué privilegios me hablas si los hombres somos los que nos vamos a la guerra, somos los que nos vamos a salir acá a trabajar para mantener la casa y que esto y que lo otro, ¿verdad? Pero la guerra, ¿quién los hace? Hombres, ¿verdad? Y el trabajo también se ha determinado, la mujer ha ingresado al mundo laboral remunerado hace muy poco tiempo, en lo que se refiere a la historia, ¿verdad? La mujer estaba hecha para el cuidado de los niños y del hogar, ¿verdad? Entonces, si algunos me dicen, ay, pero los grandes hombres los grandes personajes de la historia son todos hombres, obviamente porque la mujer estaba limitada a la casa y al hogar, ¿verdad? Entonces, si Cristóbal Colón se pudo ir a descubrir América, era porque había una mujer que le quedaba cuidando los hijos, ¿verdad? O una madre que le cuidaba su casa mientras él estaba navegando, o si un pintor podía pasarse 10 o 20 horas por día pintando, era porque había una mujer que le cuidaba o le hacía el trabajo. Entonces hay una desigualdad demasiado grande y por eso algunos me preguntan también si la violencia no se detendría con mayores penas, por ejemplo, penas punitivas de la justicia, y lastimosamente eso está demostrado que no es así, porque las penas punitivas no han detenido que hayan robos, que hayan
otros tipos de crímenes o tipos de delitos. Entonces, ¿por qué va a detener también el asesinato de mujeres cuando es algo que ocurre por otras razones? Entonces, realmente, antes que punición, yo quiero hablar de prevención, de educación y de un cambio estructural, social muy grande, desde esa educación primaria, como he dicho, ¿verdad? De que los niños empiecen, ya que tienen ese ejemplo en la casa del que ya estuve hablando, que por lo menos tengan una educación sexual integral en la escuela, porque la educación sexual integral no se refiere solamente a la genitalidad o a la reproducción, sino que va mucho más allá, justamente educar en igualdad, ¿verdad? Porque a mayores desigualdades entre hombres y mujeres, mayor incremento de la violencia. En la medida que el hombre le mira a la mujer como su igual, él va a temer mucho o va a dudar en poder ser violento con alguien que está a su mismo nivel. Cuando la veo más sometida, más callada, entonces tengo más lugar para ejercer esta violencia. Lourdes, esa frase que siempre escuchamos, la mujer madura más rápido, ¿eso es porque a la mujer desde nena, desde chica, desde adolescente ya se le da más responsabilidad que al hombre? Porque tanto escuchamos, el hombre madura más rápido tratando de... la mujer madura más rápido tratando de argumentar que generalmente vemos parejas de mujeres de 20 y hombres de 30. Mujeres de 15, uno de 20. Mujeres de 18, otro de 28, ¿verdad? Y una diferencia de edad tremenda. Dice, no, lo que pasa es que el hombre de 28 es como uno de 20. Entonces él madura más, tarda más en madurar. ¿Por qué siempre se dice que eso? Y se usa eso criados. Y se usa incluso como chiste, ¿verdad? O sea, eso también es algo que propicia la violencia, cuando uno se ríe de los chistes machistas o hace chistes con ciertas cosas que no son tan simpáticas. Entonces, justamente desde la niñez, las nenas somos educadas para cuidar, para hacernos cargo, inclusive a través de los juguetes. Cuando nos regalan una muñeca o una cocina, ya dándonos el cargo de ejercer el cuidado, ¿verdad?, de un bebé o de cocinar la comida para la familia. Sin embargo, ¿qué se le regala a los nenes? Autito. Una pelota, ¿verdad?, juego. Lolita. Nuestros juguetes llevados a la vida real son trabajo. Ellos sí tienen juguetes de verdad. Entonces la pelota es diversión y el auto es sinónimo de libertad. Mientras vos te quedas en casa cocinando, lavando y cuidando a los niños, yo me voy con mi pelota a jugar fútbol con los perros y después a tomar cerveza mientras vos haces la tarea con los niños, ¿verdad? Entonces, obviamente es que se nos carga con esa responsabilidad y a través de un juego que puede parecer inocente, pero que no lo es, ¿verdad? Y después nos tratan a nosotras de muñecas y princesas. Una muñeca o una princesa no hace nada. Yo a mis hijas jamás le llamé princesita. Una princesa es un adorno. ¿Qué función tiene una princesa, por Dios, o una muñeca que la utilizo para jugar, ¿verdad? Entonces, también esa cosificación, porque si somos cosas, somos productos de consumo. Entonces, la publicidad, los medios de comunicación que nos ponen como un objeto de adorno, y finalmente eso también propicia que el hombre sienta que puede hacer con nosotras lo que quiere. Entonces, la mujer es un producto para ser consumido y eso se lo ve claramente en la prostitución. Le quería preguntar a los dos, ¿verdad? Pero a Pablo primero, si es una cuestión, al ser una cuestión cultural y al ser un hombre machista y violento, primero, ¿puede o no puede cambiar? Y segundo, ¿cómo la víctima o las víctimas detectan este comportamiento y qué hay que hacer a partir del momento que detectan las primeras señales de un comportamiento violento? Primero hay que decir que las palabras, ¿verdad?, no son simples palabras. Generalmente cuando se habla de la lucha de las mujeres es cuando se puede ver, por ejemplo, este tipo de cosas. Generalmente si una mujer sigue lo que se espera de vida, se casa, tiene hijos, generalmente parecería que todo está bien. Pero imagínate que un día, ¿verdad?, una mujer decide estar sola y vivir y pedir un préstamo, por ejemplo, ¿verdad?, o tratar de pelear algo por sus hijos y demás cosas. Ahí, por ejemplo, las palabras cobran total sentido en su denominación de poder y de todo el resto de las cosas. Por ejemplo, matrimonio y patrimonio, ¿verdad?, que parecerían palabras que nosotros usamos, pero son palabras jurídicas que ejercen el poder, ¿verdad? Patrimonio es un padre, ¿verdad? Matrimonio es una sola matriz, ¿verdad? Eso es
lo que designa el poder y la forma de que la ley va a defender en algún momento, cuando uno se vaya a trabajar. Entonces, como la sociedad misma está cambiando, ¿verdad? Las leyes como que vienen después de eso. No es algo, o sea, las palabras no son palabras inocentes en ese sentido. No quiere decir que se cambien con la propia voluntad, ¿verdad? Se cambian con muchas cosas las palabras. Lo mismo pasa con las personas, ¿verdad? Depende de qué es lo que nosotros estamos hablando. Si hablamos de feminicidio, si vamos a hablar de feminicidio, la carátula judicial de eso es crimen de odio o crimen hacia la mujer por ser mujer. O sea, es bien específico eso. No es lo mismo que violencia de género, que implica muchas otras cosas, pero que puede terminar en un crimen de odio. O, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que es otra cosa, ¿verdad? Cuando generalmente vemos en las noticias y demás cosas, aparecen, por eso justamente es que se tiene mucho cuidado, se dice supuesto caso de feminicidio, ¿verdad? Porque no se sabe todavía qué es lo que pasó ahí en ese momento. Lo mismo pasa cuando uno va a intervenir con las personas ahí en ese momento. Depende de con quién estamos hablando y por eso hay que escuchar qué es lo que pasa en cada caso y no generalizar, ni mucho menos prejuzgar sobre eso, ¿verdad? Porque eso sí va a hacer mucho más daño cuando uno, es así, cuando uno interviene en el momento correcto, puede evitar que la gente se muera, dependiendo del caso. Claro, porque siempre hay que entender, licenciado, que no es lo mismo que asesinar a una mujer para robarle la cartera. O sea, no tienen ningún relacionamiento. O también puede haber, inclusive puede ser la expareja de la mujer que termine matándole, pero para robarle la cartera, no por un crimen de odio. Por eso hay que dividir bastante esa situación, ¿verdad? Es muy diferente para catalogar o caratular como feminicidio. Claro, ahí en ese sentido, por ejemplo, claro que está relacionado a la cuestión de la violencia de género y la violencia contra la mujer, porque la mujer se le ve más vulnerable, va caminando, generalmente no se le defiende en muchos ámbitos. Está la violencia estructural ahí, pero en el hecho de feminicidio tiene que ver con un crimen, para nosotros, ¿verdad? Un crimen de odio específicamente por ser mujer. Ahora, esto que preguntaba Fito es muy importante porque a ver, el machismo es como un programa, ¿verdad? Nosotros estamos programados desde niños con una matriz machista. O sea, eso es inevitable. Nosotros somos conscientes de que somos machistas, pero igual tenemos acciones machistas. O sea, a mí me pasa en casa, ¿verdad? Que de repente, qué sé yo, cuestiones muy simples, muy tontas. La tarea de las niñas. Entonces mi esposa me dice, ¿viste si hicieron su tarea? Y no. O sea, no se me pasa por la cabeza. No está dentro de lo que yo tengo en mi agenda mental. Tengo que hacer el esfuerzo para poder ir y preguntar. Sin embargo, sí está en su agenda mental, ¿verdad? Claro. Y me reprocha, ¿verdad? Con razón. Y yo le digo, es que no se trata de que yo no quiera. Yo tengo que hacer el esfuerzo, porque mi programa es distinto del tuyo. O sea, y entonces la pregunta del Fito es, ¿podemos desprogramarnos? O sea, el hombre que se da cuenta que es machista y que es violento, ¿puede desprogramarse o estamos condenados con ese programa? Claro que puede desprogramarse, claro que puede trabajarse eso, pero sí se puede trabajar. Ahora, el problema es, ¿estás cómodo con eso? ¿Hasta qué punto vos vas a nosotros tenemos que renunciar? Claro, nosotros tenemos que renunciar a privilegios. Por ejemplo, ¿verdad? Una cosa así que parece muy inocente, ¿verdad? En el programa, por ejemplo, vos, a lo mejor queriendo caer bien a la otra persona, y le hiciste comenzar a ella primero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le hiciste comenzar a ella primero? Por muchas cosas puede ser, ¿verdad? Pero funciona a lo mejor por una cuestión de el famoso protocolo de cortesía a las damas primero, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque yo no puedo comenzar y ella escucha primero mis argumentos, ¿verdad? ¿O por qué, verdad? O sea, actuamos ya de acuerdo con eso. Actuamos y ya estamos y creemos que está bien y no nos damos cuenta, inclusive tratando de hacer bien las cosas y a veces pensando que hacemos bien las cosas y gustamos, las cosas cambian, la sociedad cambia. Estamos en una sociedad hoy en día pero, en donde
ambos tienen que salir a trabajar. Pero ¿y el hombre que es violento piensa que está haciendo bien? Yo no creo. Yo no creo, creo que en el fondo saben que están haciendo mal y que están causando mucho daño, ¿verdad? Pero de alguna manera no pueden detenerse. Por eso la importancia de buscar ayuda. Yo quiero creer que la recuperación o la rehabilitación de un hombre pasa por la educación, ¿verdad? Es una reeducación en esos conceptos que aprendieron desde la más tierna infancia, ¿verdad? Por eso que como ese ejemplo no van a poder tener la familia, vuelvo a recalcar, la escuela sería el segundo lugar, donde lastimosamente se frenan muchas políticas públicas porque la palabra género es considerada una mala palabra, ¿verdad? Entonces, no, mientras eso siga ocurriendo, esto no va a cambiar, pero es posible rehabilitarlos, pero como dijo Pablo, esto es fundamental que él quiera hacerlo, que él quiera cambiar. Y no se imagina cuánto sufrimiento él mismo se va a evitar si él pudiera ver este tema, ¿verdad? De cómo él pudiera cambiar de conducta. Tantas frases que a los nenes y a las nenas se le dice de chicos son tan así inocentes, parece, pero terminan marcando el rumbo. Por ejemplo, al varón, generalmente el tío o la tía le pregunta, ¿cuántas novias vas a tener? Sí. ¿Cuántas novias vas a tener? Jamás a una nena le dicen cuántos novios, es muy raro, ¿verdad? No. Y a la nena, ¿cuántos hijos vas a tener? O sea, son frases así tan inocentes y tan que Para vos querés... degradarle al nene, pareces una nena. Sí. Llora, exacto. Vamos a poner una pollerita. Sí, Todo lo que es En las femenino. redes sociales lo primero, ay, la nena se enojó. te quieren degradar ser una tratándote de nena. es degradante. Es degradante. Todo lo que sea femenino es considerado Sí, es degradante cuando llevado al hombre, ¿verdad? Inclusive llamarle de maricón o algo por el estilo, ¿verdad? Que usar eso como un insulto también tampoco está bien porque existen personas que son homosexuales y que también merecen nuestro respeto, o sea, pero todo lo que se aleje de esa masculinidad hegemónica que se programa, entonces es considerado un insulto. Cualquier característica femenina es un insulto. Famosos, los hombres no lloran y vos como que de Los hombres no chiquitito al lloran. nene le prohibís que pueda expresar sus sentimientos y que solamente tiene que ser una persona áspera, fuerte, sin ningún tipo de sentimiento y así crecen, ¿verdad? Y cuando llora, bueno, no, ahí está muy sensible, es una nena, vamos a poner una pollera. Ahora, yo me preguntaba, Pablo, inclusive hasta dónde esto significa reprogramar la forma en que evolucionamos. O sea, a ver, somos animales, somos homínidos y por lo que leí tenemos más vinculación con los chimpancés en donde hay el machismo, ¿verdad? O sea, el macho se tiene que imponer. Y nosotros tenemos mucho todavía de eso, ¿verdad? O sea, la necesidad de imponerte ante los otros machos permanentemente. Entonces hay cuestiones en nuestras sociedades tan absurdas como el hombre que hace arte ya está bajo sospecha, ¿verdad? O sea, el bailarín ya es un tipo, porque es bailarín, ¿verdad? O sea, esto es una cuestión permanente. Bueno, a mí me ha pasado, no tengo la voz gruesa a la mierda, eso ya tiene que ver con mi virilidad, ¿te imaginas, verdad? O sea, tiene que ver con el sexo. El bullying que habrás tenido. ¡Wow! ¿Verdad? Qué terrible. Pero eso es permanente, o sea, los hombres también estamos sometidos a una presión brutal. O sea, no juego a fútbol, ¿cómo? Todo el mundo juega a fútbol, Fito, es un desastre en la cancha. Ah, no, su virilidad está en juego. Sí. Cosa más estúpida, ¿no? Bueno, si te escucha un biólogo, te va a decir, y depende de qué momento de la feromona del chimpancé, porque está también el momento en que el chimpancé tiene relaciones sexuales entre machos también, ¿verdad? También. Ahí y sí eso que ya nos vamos a la mierda. ¿Entendés? O sea, el biólogo te va a poner, porque a diferencia de los animales, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, como tenemos trabajo y tenemos lenguaje, trabajo en el sentido, no como las abejas que estamos programados biológicamente para reproducir siempre el mismo panal. Nosotros construimos nuestro medio y ese medio nos modifica, ¿verdad? Y también construimos quiere decir que también construimos nuestra forma de humanidad. Por eso existen muchos tipos de seres humanos, muchos tipos de culturas, historia y diferentes formas también de sexualidad y diferentes formas de cultura en ese sentido en la historia, ¿verdad? Por eso es importante y en ese sentido, ¿verdad? No, es buena la educación, trabajar el tema de
judicializar y que se vea como delito todo esto, pero también es importante lo siguiente para nosotros que estamos trabajando la cuestión de atención y salud mental. Salud mental no vista desde el punto de vista de enfermedad, porque a veces se quiere meter esa cuestión, ¿no? El feminicida no es un enfermo mental. No es un enfermo mental. Ahora bien, ¿cuál es el problema entonces? El problema es el concepto de salud mental que maneja la gente o muchos jueces, muchas personas. Salud mental no es solamente enfermedad, salud mental es promoción de salud, claro. Es también trabajo por una mejor calidad de vida. Entonces, como que, ¿qué significa para nosotros? También nosotros debemos comenzar a hablar de cosas que no solemos hablar nosotros de los varones. También nosotros debemos hacer psicoterapia, también nosotros debemos psicoanalizarnos y trabajar aquello que nosotros no podemos hablar, porque de lo contrario hacemos cosas que no queremos hacer. Estos son temas complicados, obviamente, lo que estamos charlando, porque tienen que ver con nuestra cultura y todos pues tendemos a idealizar la cultura. Yo escucho a menudo cómo la gente habla maravillas de lo que fue su infancia, sus padres, sus abuelos. Había una disciplina, un orden, pero cuando vos empezás a escarbar, encontrás, en realidad la violencia, pues nuestros padres eran violentos con nosotros, vamos, o sea, la violencia física estaba considerada saludable. Y te dicen, no, pero mira cómo salimos, y mira cómo salimos, la sociedad que tenemos, Dios mío. Somos un país pobre, corrupto, o sea, eso es lo que construimos con ese modelo. Desmontar eso no es fácil, porque primero hay que asumir de que el modelo no es perfecto, que tiene una cantidad de errores, ¿no? Yo me pregunto, las nuevas generaciones, Pablo, son distintas. O sea, el paraguayo más joven, vos tendrás pacientes de todas las edades, supongo, ¿verdad? Nosotros trabajamos principalmente en lo que es atención de urgencias, ¿verdad? Y para nosotros es importante el concepto de crisis y de urgencia subjetiva en ese sentido, porque aparte de que es un momento a veces en donde las personas no tienen como que herramientas para enfrentar cierto tipo de cambios. A veces es cuestión de angustia o trauma, o a veces es una cuestión de duelo, ¿verdad? Cuando hay una pérdida y demás cosas. Aparte de eso, es también una oportunidad para un cambio, ¿verdad? Cuando uno está en crisis, es como que se comienza a rever muchas cosas de su vida y ahí es cuando se da el cambio, ¿verdad? Por ejemplo, un momento cumbre de donde una persona puede cambiar, pero cuando puede tener un hijo, cuando va a tener un hijo, o cuando se va a casar, o cuando está en la adolescencia, cuando va a elegir, cuando se cuestiona su cuestión de los gustos sobre el tema de la sexualidad, ¿verdad? Esos son momentos críticos, ¿verdad? Por eso a lo mejor mucha gente en esos momentos cambia, ¿verdad? El famoso dice, cambié por mi hijo o cambié porque estaba, pero fue porque era realmente un momento donde se cuestionó cosas de sí mismo, en su propia vivencia, no para agradar o cuestionar al abuelo y a lo que fue al otro, al famoso otro que está ahí como un fantasma en frente de nosotros, ¿verdad? Entonces, las nuevas generaciones sí o sí se colocan en un lugar, nosotros decimos lugar sintomático, le llamamos, sí o sí se colocan. Si hablamos, por ejemplo, de los adolescentes, sí o sí se colocan en un lugar en donde cuestionan todo, inclusive a sus generaciones pasadas y más todavía a sus padres, ¿verdad? Por eso se le dice adolescente, se quiere decir que es rebelde, ¿verdad? Pero no es una rebeldía, es en realidad porque se coloca en una cuestión de cuestionarse y cuestionar todo lo que estuvo en algún momento dándole. Entonces, hay una oportunidad siempre de hacer algo más, siempre es algo diferente. Pero en esas diferencias, para que nosotros podamos reconocer, vamos a decir, una cuestión lógica, siempre hay cosas que continúan estructuralmente, ¿verdad? Hay cambios que tienen que ver con la vida personal de cada uno, pero no solo hay cambios que no tienen que ver con la vida personal de cada uno. Hay cambios que nosotros tenemos que dar como sociedad, saltos que nosotros tenemos que dar para que eso cambie. No solamente tomarlo como un problema individual. Claro. ¿Eh? Ahora, Lourdes, ¿y vos ves algún cambio positivo? O sea, las nuevas generaciones tienen tienen una visión ligeramente distinta o estamos muy lejos de
Bueno, lo que una estas evolución. nuevas generaciones están teniendo es una cantidad de información que antes nosotros no teníamos, ¿verdad? Por todo lo que implica ahora Internet, redes sociales, en fin. Para bien y para mal, ¿verdad? Para Porque- bien, ahí iba a llegar. Lastimosamente para bien y para mal, porque todo se confunde. Entonces, más allá de toda la información que estas nuevas generaciones puedan recibir, mientras no se haga un trabajo a fondo en el tema de esta violencia estructural que está instalada en la sociedad, ¿verdad? Que es la violencia de género y violencia machista. Porque hay una diferencia. Quiero también aclarar, aprovechando para que estos jóvenes, si alguno me está escuchando, la violencia machista es más generalizada. Por ejemplo, hasta esas peleas en los bares entre tipos, es porque el macho tiene que prevalecer, ¿verdad? Por su fuerza, por su virilidad, todo eso. Este ataque mismo que se le hizo a este chico Fernando, en estas manadas que van, golpean y matan a un chico más indefenso, solo. Entonces, esa es una violencia machista porque es la violencia que se les enseña del macho, la guerra, imponerse por la fuerza al más débil, ¿verdad? Porque ahí también hay un componente de racismo, de clasismo, todo eso está totalmente impregnado. Y la violencia de género es específicamente contra la mujer, ¿verdad? Y estos son los nuevos conceptos que hay que implementarle a estos jóvenes, ¿verdad? Yo les veo diferentes, escucho jóvenes ya con otro discurso, pero si vemos la edad de los chicos que están ejerciendo violencia. Por ejemplo, yo que le atendía a miles de mujeres en mi trayectoria profesional, porque yo me especializaba solamente con mujeres, ahora también estoy atendiendo a varones. Ellas lo que más relataban era la violencia que vivían inclusive en el noviazgo, ¿verdad? Estamos hablando de noviazgos donde él ejercía un poder total y absoluto de control sobre ella, y son chicos muy jóvenes, ¿verdad? Donde entonces la violencia está en todas las edades, pero quiero creer, porque depende también de ser selectivo en la información que estén recibiendo, ¿verdad? Pero el tema de ellos es más el grupo de WhatsApp, entonces de sus iguales y sus pares, donde el que más liga, el que más mujeres tiene, como había dicho Patricia, ¿verdad? De que de chiquitito, ¿cuántas novias tenés? El que más es el más hombre, su virilidad está totalmente relacionada a cuántas mujeres él pueda tener. Sin embargo, a la nena no es lo mismo. A nosotros nos siguen juzgando si tenemos muchas parejas sexuales, somos la bandida, ¿verdad? La mujer que no es buena, que es la mala mujer. Entonces hay demasiadas desigualdades. Y yo creo que los chicos de hoy, aunque ya no es tan así como antes, todavía eso está instalado en porque es estructural, ¿verdad? No es ese nene individual nomás, sino O sea, la única manera de desmontar esto, porque como la sociedad está impregnada con ese modelo, es desde la educación formal. yo creo que sí. O sea, empezar allí con, digamos, un enfoque, esta palabra que le tienen tanto miedo, ¿verdad? Equidad de género, que es decirle a los chicos desde chiquititos, son iguales, nenes y nenas. No quiere decir que tienen el mismo, o sea, anatómicamente son distintos. Sí. Pero digamos, vos podés jugar también, nena, a la pelota. A la pelota. Y vos al nene podés decir que querés jugar con una muñeca. No vas a perder tu virilidad por eso. O sea, no te van a gustar los nenes porque juegues con la muñeca. Al contrario, es que me encanta tu ejemplo, porque es lo que yo siempre digo. A un nene se le ve con una muñeca y piensa que va a ser homosexual o gay, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué gay ustedes ven que cuida de bebés? No sé, no conozco. Puede ser casualmente, ¿verdad? O sea, darle una muñeca a un varón lo que le hubiera tal vez inculcado es la paternidad responsable, ¿verdad? De ayudar a cambiar un pañal, o que va a ser menos hombre por eso. Entonces es absurdo el ejemplo de pensar que porque está con una muñeca va a ser gay. O sea, estamos totalmente, no sé, me parece algo loco. Inclusive llegamos a cuestiones tan primitivas como los colores. Ah, sí, O sea, rosado. hasta ahora todavía hasta aparece ahora. un hombre Hasta con algo rosado. Sí. Sí, que ve con la virilidad. Tiene para Una cuestión hombres. cromática. Terrible. La famosa broma. Eso Pero, también es es para hombres. pero el tema de la educación que vos dijiste, Tiene que ver con eso, tenemos que inculcar ese tema de que sea por lo menos en la educación formal, porque el famoso, los pro familia, los mal denominados pro familia y pro vida, dicen con mis hijos no te metas. ¿Por qué no te metas? Porque ellos quieren educarles como ellos, lo que ellos creen que es lo correcto, ¿verdad? Entonces estamos mal.
Hablaste Con mi de... hijo no te metas, pero hay abuso sexual Claro. dentro de las casas, Te metas ¿verdad? cuando hay abuso en mi casa. Claro, Claro. hablaste del noviazgo y de la violencia que se ejerce desde el noviazgo y había un programa del Ministerio de la Mujer. Sí, noviazgo era sin violencia. un taller, digamos, que se daba y que era todavía un esfuerzo muy aislado, el de noviazgo sin violencia. Sí. ¿Es suficiente ese esfuerzo aislado de noviazgo sin violencia para tratar de cambiar en algo las cosas? Yo no creo que sea suficiente, pero es un comienzo. Es un comienzo. Si eso se pudiera. Yo inclusive hice parte, me he ido, era otra compañera asignada, pero yo me tuve que reemplazarla algunas veces. Y es interesante escucharle a los chicos, a las chicas, porque se hacía en los colegios. En diferentes colegios de Central, pero también del interior, y cómo al terminar la charla vienen las nenas y te cuentan, sí, mi novio esto, mi novio aquello, ¿verdad? Y los chicos con los ojos así de grande, porque muchas veces cuando la violencia no llega, la violencia física no es identificada como tal, porque es la violencia psicológica, ¿verdad? Del control, de que ella no pueda vestirse de tal o cual manera, o no pueda... Claro. Que él le aísla de sus amigas porque son todas unas bandas, entonces no, con ellas no podés andar, y el control de su vida, y ahí es lo que empieza y va en escalada Sí. hasta... Totalmente. Pablo, una consulta, o sea, hablábamos con Luis y esto se puede cambiar, él preguntaba si esto puede llegar. Yo noto ahora ciertas reacciones de algunos caballeros, por ejemplo, que la vez pasada estaban en un bar, estaban mirando partido y una chica opinó y el grupo que estaba al lado nuestro dice, ¿por qué no se va a la cocina? Y después se cayó y dijo, bueno, eso ahora ni eso ya no podemos decir. O sea, ellos ven como un castigo para a los hombres que ya no puedan decir eso o que no puedan tener actitud machista, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de una cuestión obligatoria, hacen no porque entendieron que así no debe ser. No sé si eso se da en general, Pablo. Claro, el tema con eso es el goce con eso, ¿verdad? Desgraciadamente el goce ya se conforma antes de entrar en la edad escolar. Eso se conforma con ciertas cosas, ciertas relaciones ya familiares, en donde se divide en qué debo tener placer y en qué no. Y también se da por tus primeros modelos de amor y el tipo de amor. Como el niño no entiende mucho de qué es amor sobre el amor, él igual quiere incondicionalmente a aquel que le pega. Porque el niño no sabe qué es pegar y aprende que amor es pegar también muchas veces. Y eso desgraciadamente no se cambia con la escuela. Lo siento mucho, pero no se cambia con la escuela. Hay que trabajar otras cosas. Hay que trabajar ciertas cosas. Y que mucha gente solamente en momentos críticos cambia eso, ¿verdad? Y otra gente no quiere perder eso, esa promesa de goce varonil, de que si es que hace cierto tipo de sacrificio, ciertas pérdidas, cuando se casa va a tener el premio, ¿verdad? De vivir una vida privada, de esa forma como vivieron sus padres. O como él idealiza que vivieron sus padres con él, ¿verdad? Porque es diferente enamorarse que amor. El enamoramiento es una cosa, el amor es otra cosa. El enamoramiento es cuando aquel que nosotros nos enamoramos o aquella, ponemos imágenes y nos puede. Y en ese momento da gusto porque nos puede. ¿Y por qué nos puede? Y porque realmente estamos poniendo ahí primeras relaciones anteriores a las cuales nosotros entramos en la educación y que siquiera nos acordamos. El enamoramiento generalmente se rompe. Tiene fecha de caducidad. Eso termina en algún momento. Termina... A veces, antes era 2 años, ahora creo que es 6 meses inclusive el tiempo que termina el enamoramiento, porque uno se da cuenta de que aquella figura que nosotros idealizábamos no era la que nosotros queríamos. Y ahí entra en crisis la pareja, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hace ahora? ¿Querés seguir repitiendo patrones de allá o querés quererle de otra manera con la persona que estás? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Sos capaz de sacrificar eso y quererle de verdad, amar, dar algo, crear algo ahí? Esa es una pregunta hasta que difícil para mucha gente, pero no es solamente con la educación. Eso.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, yo sé que estos temas no son fáciles, es más, alguno que habrá quedado desconcertado, de verdad, un domingo a la mañana, caramba, qué profundo, metido sobre la mesa. Pero son temas que tenemos que discutir como sociedad, porque hay consecuencias. Las consecuencias las vemos a diario. Y ojo que esto es lo que llega, ¿verdad? A la denuncia y a los medios, pero la violencia intrafamiliar es una cosa de todos los días. Ahora, mientras estamos haciendo este programa, hay gente que está siendo violentada en su casa. Sí. Niños y mujeres. Sí. Esto ocurre todos los días y tenemos que enfrentar el problema. Así como discutimos la pobreza, así como discutimos se nos corta la luz, así como discutimos se nos corta el agua, esta es una cuestión diaria y tenemos que enfrentarla. Gracias, gracias Lourdes. Gracias, Pati, Fito. Un Gracias, gusto, Pablo. Un gusto. Gracias a ustedes, gracias a todos los que están mirando.